Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo desde la Cueva Podcast de Sandra Béjar. Quiero hacer un preámbulo. Me siento demasiado exageradamente contenta por el invitado que tengo conmigo el día de hoy. Un hombre hablando de que estamos en un mes muy patriótico, un mes de septiembre, que también debemos de reconocer a estos personajes, y personajes no lo digo en forma despectiva, lo digo personajes porque guardan muchas cosas en su vida. Un personaje sin igual. Y hablando de mexicanos y mexicanidad, pues un hombre que ha aportado mucho a la medicina desde su ramo, que nos lo va a platicar, que ha hecho mucho por México y por los mexicanos, que ha hecho mucho por el gremio médico, con grandes congresos, y que la vida me lo puso en una situación fortuita familiar, a través de mi hermana Rocío Béjar, y que de esa situación fortuita nació una gran amistad, una gran admiración, porque de verdad para mí, doctor Ramiro Espinosa, es muy difícil tenerlo aquí, pero mi corazón me late grandemente, porque viene desde la Ciudad de México, va llegando desde la Ciudad de México. Sé que lo han visto en la terraza viajera varias veces, que afortunadamente muchas ocasiones me ha tocado viajar a la Ciudad de México, al INCAN, al Instituto Nacional de Cancerología, con los incansables. Y hoy, pues no menos incansable, llega arribando de la Ciudad de México, viene aquí conmigo a Tangancícuaro, Michoacán, su pueblo también, porque aunque de nacimiento es zamorano, pero aquí también tiene sus memorias guardadas en Tangancícuaro y particularmente en esta calle. Así que, doctor Ramiro Espinosa, lo admiro, lo quiero muchísimo con todo el respeto, una persona que tengo mucho para desmenuzar y que quisiera que me platicara de todo, porque es difícil tenerlo aquí por sus actividades, por su agenda, porque todo el tiempo está muy activo, porque su carrera es muy demandante, pero una persona amigable, sensible, sencillo, pero sobre todo un hombre muy compartido, y que yo siempre lo voy a decir, un hombre visionario, un hombre que ha hecho mucho por la medicina en su ramo, en la oncología, en la hematología, por el mieloma, por tantos que son esas ramas del cáncer, de esa enfermedad silenciosa, muchas ocasiones, y que gracias a esa situación fortuita familiar, nos conocimos ya hace varios años, y tenerlo aquí en el podcast La Cueva de Sandra Béjar está de verdad de fiesta, porque además estos micrófonos, quiero sí decirlo, fueron los que me hicieron que no desistiera de mi sueño de podcast, porque algún día yo se lo comenté. Quiero hacer mi podcast, doctor, pero me era difícil por muchos temas. Y cuando él me regala estos micrófonos, fue la señal de no puedo desistir, tengo que seguir luchando, tengo que seguir trabajando por lograr tener este podcast. Y estos micrófonos fueron los que me motivaron a seguir, a decretar y a estar aquí con el doctor Ramiro Espinosa. Dios bendito, muchas gracias, doctor. Perdón por la explicación, la presentación tan larga, pero necesitaba mi corazón sacar todas las emociones, y gracias por estar aquí. Híjole, Sandra, la verdad, felicidades por tu podcast, tu estudio, una maravilla, me gusta mucho, me siento muy tranquilo, cómodo. Yo creo que en los podcasts lo que vale es con el entrevistado es estar cómodo, ¿no? Y se siente uno cómodo desde el inicio. No sé si tanta presentación es muy merecida, no lo creo. Pero se me olvidó decir que también es modesto. No, te agradezco. Siempre, te agradezco por siempre sencillo. Hasta que se nos hizo ya teníamos
ganas de conocer aquí tu estudio y estar contigo, pagarte una la que ya nos has dado ahí en México, porque ha sido un montón de veces, al podcast. Soy incansable, con temas más de hospital y cosas de esas, que pertenece al Instituto Nacional de Cancerología. Y pues ha sido muchas veces, nos llevaste a Malena, nos llevaste a Óscar Oropeza, pues que por cierto le dejó muchos saludos. Has estado tú y has hecho algunos recorridos, le diste promoción a la UNOI. Y hoy justamente en las primeras semanas de septiembre, bueno, septiembre por orden internacional, pues es el mes de los cánceres hematológicos. Yo soy hematólogo, me dedico a los cánceres hematológicos. Y pues obviamente lo mío, pues el mieloma. 5 de septiembre, Día Mundial de la Concientización sobre el mieloma múltiple. Entonces, pues contigo cerramos esa jornada de entrevistas, podcast que hicimos ahí en Ciudad de México, entrevistas en el Instituto Mexicano de la Radio, otros tipos de entrevistas ahí en Ciudad de México en relación a todo el mieloma, a darle presencia. La sesión general del instituto la dedicamos al mieloma, el pasado miércoles 3, y pues cerramos hoy la jornada porque ya el lunes viene el linfomas y otras cosas, pero... Claro, siempre están trabajando muy activos. Cerramos contigo para hablar un poquito del mieloma, pero te agradezco porque yo aquí a Tangancícuaro le tengo mucho amor, porque gran parte de mi infancia la pasé aquí con unas familias. Entonces, pues me mandó un mapa de cómo llegar, pero después hizo un video, y cuando vi el video, dije, pues es ahí. O sea, me hizo reconocer las 3 casas en las que yo vivía aquí, los veranos, con algunas familias. Y pues la verdad sentí muchos sentimientos cuando encontré la primera casa aquí atrásito, que era la casita de otro. Yo creo que hasta jugamos. Yo creo que nos conocimos, doctor. Te voy a decir, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque una Navidad me quedé atrapado aquí. Es decir, no me pude regresar a mi casa. Entonces me quedé. En mi casa era penadísimo no estar en Navidad. Claro. Y pues por cosas de cómo era el transporte público aquí, pues no lo alcanzamos y me quedé en la Navidad. Entonces aquí la familia que te comentaba sacó su puesto y se armó en grande aquí. Y la verdad, una de las mejores seguramente, navidades, doctor. Una de las mejores navidades y un montón de chiquillos, de chiquillos. Aquí lleno el barrio. Sí, yo aquí jugaba demasiado. Recordé todo. Hay una canción que me lleva siempre a este barrio, justamente a este barrio. Y yo le decía alguna vez a Camila Cuevas, que es mi asistente. No, saludos, Cami. Saludos a Cami. No es mi asistente, es la jefa. Ella es la comunicóloga realmente ella, sí, con la que hacemos el programa de radio. Y yo alguna vez le di mi playlist, le dije, esa playlist cuídamela porque es la historia de mi vida. Cada canción significa algo y pues así yo he ahorrado todas las canciones en mi playlist. Son las canciones que me han gustado desde chico y las he ahorrado y he hecho una playlist gigantísima. Hay una canción que se llama Como los Reyes de Galilea, Lucerito. Un 12 de diciembre la estaba cantando justamente en esta casa que te señalé atrás. Sí, claro. La de sí. Están las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y se la cantó. Entonces nosotros estamos velando a la Virgen de Guadalupe acá afuera. Entonces estaba en la tele cantándolo, esos ahí sentados en la banqueta con una alumbradita. Y inmediatamente en cuanto suena la canción se le viene ese recuerdo. Esa casa, esa fachada, esta calle. Wow. Esta calle. Y cuando me metiste acá por la callecita del río, donde vivía doña Elodia, el menudo. Sí, a la vuelta. Esta misma familia que vivía aquí, se cambió a vivir a aquel lado. Antes le está contando aquí a Jorge que venía, mira, aquí había un río, aquí nos poníamos a jugar con singulares. De hecho, todavía está el río. Ahí está el río. Está ya tapado, no como antes, pero en la esquina se ve, sigue siendo el agua transparentísima como estaba antes. Entonces, esa calle no estaba pavimentada, estaba llena de árboles, apenas se construían las casas. Sí. La casa está igualita, la fachada igual. De esa casa, que es una de los barandales. De Elodia, en paz descanse. Ella vivía en Elodia, pero su familia, su nuera y sus nietos, ya era más adelante. En la callecita esa del río. Sí, del río. De donde está la casa de don Ramón Rocha, así la conozco sí. yo. Esa esquina que era un casonón, que ahorita la hay bien fragmentada. La verdad, este barrio es mi... ¿Cuántos años atrás lo hice regresar, doctor? 1982, 81 y 83. ¿Qué tal? Vaya memoria, doctor, sí, también. Sí. Pero cuando uno tiene una buena memoria es
pues porque tenemos buenos recuerdos, Sí, porque sí. fueron buenas su estancia y sus recuerdos. Y algo, no sé, o sea, invocamos cosas buenas. El domingo pasado vine al velorio de Lucita, creo Lucita Oropesa. Lucita, sí. También me pasó lo mismo, recordé la casa de ella que era también gigantísima, ahí atrásito del frente del mercado. Creo que el doctor conoce más casas y más calles Porque esa era una casa enorme, es una casa enorme y a mí se me decía, pues se me decía enorme la casa de don Ramón Rocha y la de esta familia que el pasado domingo salió, pues justamente me puso tu hermana, oye, ¿cuándo viene? Pues fue el domingo, estuve ahí en un velorio, pero pues era un velorio. Claro. Era un velorio, pero justamente cuando llegamos dije, ¿esa qué casa es? Porque también me mandaron un mapa y dije, híjole, ya sé dónde es. Y era una casa que yo siempre quise conocer porque era grandísima, con un patio enormísimo, esos de abuelito de antes. Y entré y me encontré con ese patio de abuelito. Qué emoción, qué bonitos recuerdos, doctor, y tantas memorias que ha guardado de Tangancícuaro. Por eso yo siempre lo he dicho, ya lo adoptamos como tangancicuarense, aunque se enojen los zamoranos. Pero, sí. Pero hablando de recuerdos, doctor, yo también tengo un recuerdo muy puntual. Es agua, porque luego dicen en el hospital. No, yo sí dije, amerita, la visita es, amerita un vinito, un vinito tinto. Y le decía yo, hablando de recuerdos, yo tengo uno muy grato con usted. Bueno, tengo varios, muchos recuerdos, pero que me hizo tener la fortuna, cuando mis primeros pininos en la terraza con Sandra Béjar, el que haya creído en mí en un octubre de 2019, darme la primer entrevista con el tema del cáncer pues de mama, que hacía alusión al mes de octubre, sí. Y que para mí fue una entrevista que duró poquito más de 2 horas y que la gente tuvo tantas visualizaciones, que el que usted haya confiado en una desconocida, que me conocía por mi hermana Rocío, sin embargo no sabía si yo lo iba a entrevistar bien, porque eran mis primeros pininos, con mis compañeros Alex, Ricky y Osvaldo, que eran los que me apoyaban en Zamora. Uh-huh. Y ese recuerdo a mí se me quedó muy puntual, de que me dio una gran entrevista. Pasaron 6 años, doctor. 6 años, poquito ya, bueno, ya en este mes 6 años, para volverlo a tener en una entrevista ahora acá. Ya te seguía, porque la idea de tener yo un podcast en el hospital salió de ver tu terraza. Porque me aventé de varios artistas. Ahorita se me viene a la mente un pintor de aquí de Tangancícuaro, o escultor. Sí. Se me viene a la mente uno que hiciste en una casa que tenías en Zamora, donde se veía la catedral de frente. Esto muy bueno. Ahí fue donde nace la terraza con Sandra Béjar. Sí, entonces realmente a mí se me hizo, qué buena onda. Empezando a entrar en las redes sociales. Sí. Y yo dije, qué bueno, a mí creo que esa parte me gusta, no es una parte que yo haya estudiado, y pues nada más me gusta. A nosotros como médicos en el INCAN se nos facilita mucho hablar, porque el INCAN, aparte de que te pide pues que hagas lo que tienes que hacer como médico, pues nos forja, es un hospital escuela que forja muchos líderes de opinión y nos enseña a hablar, porque uno llega con dijiste, fuiste, aiga. Como de Michoacán, porque pues. El pues, cómo me costó quitarlo, porque esa es firma de la casa. El pues, pero nos enseñan a hablar. Entonces dije, bueno, pues si sabemos hablar, damos conferencias en todos lados, y pues no debe ser nada difícil. O sea, público, yo no le temo, el micrófono tampoco. Entonces dije, pues, ya lo ves. Vamos haciendo. No, porque cuando empezaste a hacer las terrazas, en Zamora yo empecé a hacer congresos. Cierto. Porque mi idea era importar el INCAN a Zamora. De hecho, el congreso se llama El INCAN en Zamora. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había muchas áreas de oportunidades en Zamora en relación al diagnóstico y el tratamiento de cáncer. Como médicos estábamos cometiendo muchos errores en el diagnóstico y en los tratamientos. Y eso la gente lo pagaba porque era pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Con mucho respeto lo digo, no es mi ánimo. Y cobro de vidas también. No es mi ánimo ofender a nadie del gremio médico, pero
¿por qué me di cuenta? O alguien puede decir, bueno, ¿y él quién es? Pues soy de Zamora y trabajo en cancerología. Y dentro del gremio médico, pues soy algo conocido con los médicos, entonces cada que alguien detectaba algún problema de cáncer y se trataba de solucionar, porque hay muchos médicos que se preocupaban por los pacientes y decían, bueno, hay alguien de Zamora que te puede ayudar a entrar a cancerología. Y entonces pues, ¿lo tomaban como un referente por ser de Zamora? Pues una oportunidad para agilizar trámites en Ciudad de México a lo mejor. Pero pues obviamente eso me permitió conocer las historias de vida, los diagnósticos de los pacientes y con ello pues saber cuál era su necesidad. Y nos dimos cuenta, pues uno, que la gente se tarda mucho, que se tarda mucho en hacer un diagnóstico y que una vez que te hacen el diagnóstico es como si te dejaran caer, pues, ay, pues qué te digo, ahorita está muy sensible. El tema, sí. El tema es como si te dejan caer una bomba de gas y todo ese esparramadero, andas tú corriendo que no sabes para dónde ir, con una pena, con una mala noticia. ¿Y sin dinero? Sin dinero, y viene la incertidumbre y el miedo. Esas son las palabras que yo vi en la gente de Zamora. Eso que yo aprendí de los zamoranos lo hago con todo el país, porque ya el instituto siempre ha sido un referente nacional e internacional. Entonces tratamos pacientes de Sudamérica, de Centroamérica. Pero lo que yo aprendí de Zamora es precisamente eso: les dejas caer la bomba y ¡pum!, tienes cáncer. Lo primero que piensan es, me voy a morir, ¿cuánto tiempo me queda? Y muchos médicos pues también como que no abonan mucho a la parte de cómo decir esa noticia. Claro. Y pues no es tan sencillo. ¿Qué crees? Tienes cáncer, ¿no? Entonces, es una bomba, es sí, una explosión que no te hay deja, una sensibilidad que te para deja el en tema. shock. Y hay otros que le abonan a lo que quiere decir, porque urge que te trates, pero ya, porque si no te me vas a morir. Esa es la frase que dicen mucho. Alarman más al paciente. Muy espantados y muy alarmados. Y eso la gente, lo digo, y esto lo tengo en muchas charlas, porque eso a nosotros allá nos genera mucho conflicto. Es decir, es como cuando alguien se está quemando y está toque y toque la puerta de que ábreme, porque me toca a mí. Es decir, el paciente cuando llega de primera vez allá al INCAN, pues llega ya casi exigiendo el tratamiento que el doctor de origen le dijo. Claro, y literalmente que requiere ser tratado ipso facto. Y eso genera mucho estrés en ellos, en las familias, y eso hace que tomen muchas malas decisiones por la velocidad que le imprimieron. Ojo, la gente no sabe, no estudió cancerología, no estudió oncología, entonces no sabe cómo se trata y cómo se diagnostica. Y a nosotros los médicos nos toma como un referente, a cualquier médico. Aunque muchos médicos no sepan el protocolo, y vuelvo a decirlo, no es con el afán de ofender, es la realidad, es nuestra realidad. Es decir, no saben que en oncología existe un protocolo y que ese protocolo se tiene que llevar porque tienes que ir de A a B a C y a D en ese orden para que las cosas salgan bien. No es de llegar en A y pedir que te pasen a Z ya, porque ahí es donde las cosas salen mal. Y al imprimir el miedo y al imprimir la velocidad, hay pacientes que, pues como no hay recurso económico, pues le aguantan y eso a la larga les va a rendir un beneficio. Pero hay otros que sí tienen un poco de dinerito y quieren acelerarse, entonces empiezan a ir con Pedro, Juan y varios, entonces empiezan a escuchar un montón de opiniones, todas encontradas y muchas a la mitad, y además les genera una incertidumbre. Eso lo vivimos y lo tenemos estudiado, y en breve vamos a sacar un estudio que estamos sacando con la Unidad de Oncología Integrativa, con la Dirección de Docencia y la Subdirección Médica, que es cómo llegan, con el miedo que llegan, por eso que les platico. Va a ser un estudio que va a ser publicado, y los resultados son alarmantes, porque nada más por decir tienes cáncer, así nomás por decir, y imprimirle velocidad al tratamiento, pues el paciente llega ya bien estresado. Ya, necesito que me opere porque el doctor Gutiérrez me dijo que necesito cirugía ya, urgente. Y el INCAN tiene un procedimiento, es decir, tiene un mecanismo primero de selección. La selección es, ¿tienes IMSS, tienes ISSSTE o no lo tienes? Porque el INCAN tiene gratuidad. Y tiene gratuidad. Tiene gratuidad, pero si tienes IMSS, tienes ISSSTE, pues no es tu hospital, porque no tienen gratuidad la gente del IMSS y el ISSSTE. Para ellos ya hay un hospital
de alta especialidad en oncología para ellos. El INCAN es para todos aquellos que no tienen IMSS o ISSSTE. Entonces, primero hay que hacerse miembro o paciente del INCAN con carnet. Pero tampoco nadie compra un carro sin calarlo. ¿Ven? Uh-huh. Nadie te dice, toma, este carro es bueno y órale, manéjalo, ¿no? Uh-huh. Es decir, el paciente llega con sus biopsias o sus estudios donde dice que hay diagnóstico ahí. Pero nosotros no compramos eso. Nosotros préstame tus biopsias y deja que mis patólogos, los mejores del país, confirmen que es el cáncer que tú necesitas. Y además de eso, en los bloques de parafina, el INCAN amplía todo el panel de marcadores oncológicos, que eso a la larga es muy útil, porque eso te da una impresión pronóstica, te dice, mira, es un marcador positivo a esto y esto. Entonces, hay drogas de muy alto costo que son específicas contra esos marcadores. Y a lo mejor no necesitas la quimioterapia en la vena, sino solamente medicina tomada. Y esto te genera una supervivencia. A la vez, estás haciendo tomografía, resonancias, PET, todos los estudios que se requieren para estadificar. Todo esto es un proceso por técnica de elaboración de casi 20 días. Es decir, nadie llega al INCAN a tratarse al día siguiente, nomás por orden de un médico X del interior de la República, no. El INCAN confirma, estadifica y decide en algo que se llama unidades funcionales, donde hay un montonal de médicos expertos en la materia, donde deciden en base al sexo, a la edad, a si es diabético, hipertenso, cardiópata, al estadio clínico y a los marcadores tumorales que de extra se sacaron en el INCAN. A todo un diagnóstico previo. Y ya todos dicen, este es el mejor tratamiento, es decir, es consensuado en relación a todo el grupo de expertos. Y entonces, ¿quién se lo queda? ¿O a quién le toca? Es decir, es una especie, bueno, yo ya llevo 2, ya llevo fulano, o sea, se reparte equitativamente. O hay algunos que están haciendo algo de investigación, o se están haciendo expertos en eso, mira, este paciente con este marcador me interesa, me lo quedo yo y lo trato yo. Y así es como empiezan a hacer la parte de investigación, que es una cuota muy importante que nos piden a nosotros como institutos nacionales de salud, y eso es algo que la gente debe saber. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje que yo quería traer con esto? Es, no se desesperen. Ya sabemos que tiene cáncer, o sea, somos los que tratamos el cáncer del país, es decir, somos los sacerdotes, no nos van a enseñar el Padre Nuestro. Así es, correcto. Entonces, póngase en manos de los que saben, créanos, olvide todo lo que le digan alrededor. Hasta que llegue al INCAN y le digan, esto es tu proceso, porque créame, eso es lo que se tiene que hacer. Lo demás es improvisar y es generar mucha incertidumbre, estrés, miedo y un gasto económico innecesario. Doctor, con este recorrido que me platica, para que la gente se dé cuenta qué es el Instituto Nacional de Cancerología, la importancia que tiene en el país, los mejores médicos del país y también tienen médicos de otros países que también acuden a la Ciudad de México, al INCAN. Pero el doctor Ramiro Espinosa, que no es nada quieto y es muy inquieto, para fortuna de muchos, ve usted una necesidad enorme en base, me imagino, a estadísticas, y por eso decide llevar a Zamora, que es su casa, su ciudad natal, decide llevar los congresos a la ciudad de Zamora, que eran increíbles. Me tocó ser testigo de varios congresos con una logística impresionante, con doctores de lo mejor del gremio, y traer de otros estados. Me recuerdo el Teatro Obrero, recuerdo el Hotel Fénix, que ya es el extinto Hotel Fénix, y en otros, el Hotel Jericó, en varios lugares que ustedes estuvieron haciendo. Usted fue el líder que encabeza un grupo de INCAN que vienen con el doctor Ramírez Espinosa a traer los congresos. Ay, qué buena es. Yo me salí por la tangente y me regresó. Me puse a hablar del tema que estamos haciendo en la UNOI y me regresó a lo que quería platicar. Ahí está. Que era la parte de por qué veía lo de la terraza. Empecé a hacer los congresos, efectivamente. A mí me encantaría que aquí en la región estuviera el INCAN.
Uy, sería fabuloso. No tuviéramos porque aquí esta zona es altamente productora de cáncer, mucha población con cáncer. Y pues estamos casi lejos de los principales centros que nos toca, que Morelia o León o Guadalajara. Y Guadalajara a veces dice, es que Guadalajara para los Jaliscos, ¿no? Y los de León de vez en cuando también. Entonces nosotros nos queda pues Morelia, y Morelia pues tiene un muy buen hospital y hoy mejor con Ciudad Salud, ¿no? Y recientemente se formó el Instituto Michoacano de Cancerología, que lo dirige el maestro, otra vez maestro de la tarjeta, Juan Manuel Aguilar Melchor, maestro mío, es el director, y que ya trajo el PED y trajo la radioterapia. Acaban de inaugurar, ¿no? Bien innovado, la semana está bien pasada. innovado. Morelia está súper innovado, la verdad. Están una felicitación a todos los involucrados, pero sobre todo a Juan Manuel Aguilar Melchor. Pero bueno, a lo que iba, el Congreso. Pues yo dije, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Traerme un pedacito del INCAN a Zamora, con la finalidad de que los médicos no oncólogos supieran cómo es el protocolo de trabajo del INCAN, para que no me espanten a los pacientes, para que se quiten esa de urge que te traten, ya te vas a morir, si no. O sea, eso es espantar más a la gente. Si usted no se siente identificado con eso, no lo haga. Si usted dice, está loco el doctor, yo no lo hago, bueno, felicidades. No caiga en la tentación de hacerlo. Esa es mi recomendación. Pero entonces, fue un boom, lo confieso. Me hice un excelente equipo, que hacían todo el trabajo logístico aquí en Zamora. Aquí está el doctor Jorge detrás de cámaras. Un boom, y se veía el tipo de participación de todos. Primer golpe, no era el objetivo, pero primer golpe, aparecieron los químicos, que eran algo a que me encanta, como hematólogo me encanta el laboratorio. Aparecían los químicos, y los químicos, pero es que no tiene el aval universitario. Pues somos el INCAN, ¿qué otro aval? Yo estaba peleadísimo con las universidades. ¡Qué bárbaros! Yo estaba peleadísimo con las universidades de por acá por dos cosas. Una, me costaba un trabajazo conseguir dinero para traer, hospedar, viajar, traer ponentes de talla internacional me aquí consta. a Zamora, con un congreso que era gratis. A los químicos se les cobra porque se les daba un libro, pero para los médicos, enfermeras, para todos era gratis. Era el químico, el curso de los químicos se les cobra a ellos, pero ellos podían entrar al de médicos, a todos, o sea, porque era para enfermeras, para médicos, para dentistas, para todos era muy fuerte. Y la verdad, la industria farmacéutica, a quien agradezco mucho, siempre me apoyó mucho, pero veían, Zamora no nos ven como un lugar fuerte para la industria farmacéutica. O es Morelia o es Guadalajara, Zamora ni siquiera lo figuran, ni siquiera lo figuraban en el mapa administrativo. Entonces, para la industria farmacéutica, sacar dinero de sus arcas para hacer un congreso en un lugar que no lo tienen ellos en el mapa no era muy fácil. Ahí entró el apoyo de mis maestros y directivos del INCAN, o sea, me respaldaron con un hospital que avala un congreso en una región como Zamora, cuando habitualmente no lo hacía. No lo hace en ningún lado, no lo hace en ninguna parte, en ningún municipio que no sean las capitales, no lo hace. En Zamora sí lo hicieron y me avalaron, cosa que agradecí mucho, y me avalaron prestándonos a todos sus líderes de opinión, los trabajadores del INCAN, para que vinieran y dieran sus ponencias. Entonces lo primero que pasó por ahí, me encontré dos, o sea, una golondrina no hace el verano, y dije, eso no me molesta. Yo creo que a un químico le contesté, le dije, mira, ustedes somos el INCAN, ¿como quién crees que nos tenga que avalar un curso de cancerología? O sea, ¡qué barbaridad! Y luego pues dije, bueno, vamos a hacerla. Fui con algunas universidades, no voy a decir nombres. No, pues 250 por diploma. Le dije, no, amigo, el diploma lo voy a dar yo, nomás necesito que me des la autorización de poner tu sello y que tengas el gusto de que vas a estar a un lado del logo del INCAN. No, así son las reglas. Yo dije, Dios. Entonces por ahí me encontré a Mario Hernández, un maestro amigo de Querétaro, que en ese tiempo lo hicieron director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces me dijo, yo te doy el aval, yo te firmo, te doy el sello sin problema, Ramiro. Mario Hernández, de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces yo pues le pongo el aval. Siguiente golpe. Sí, pues que no dice cuántas horas me vas a avalar. ¡Ay, carajo! Dije, Dios santo. Y poco a poco empecé a notar, cada año con año empecé a notar. Salían nuevos retos. Pues que ya la gente no iba tanto, que ya la clientela era la misma, pero
para quien iba dirigido originalmente era para los médicos locales y enfermeras locales. Y pues obviamente yo siempre agradezco a toda la gente que asistió, que fue cliente de ese evento, que ha sido cliente de ese evento y que lo esperan, pero el objetivo inicial se perdió, porque dije, pues es que era para que no cometiéramos tantas cosas. No somos oncólogos. Bueno, después me conté, bueno, eso ya es, no voy a tocar ese tema. Pero junté todos los oncólogos, casi todos los oncólogos de la región nos llevamos bien y respaldaron este evento, casi todos. Y pero me di cuenta que el evento no fue. Pero aparte yo sí sé, aunque no les guste a muchos, que innovamos el hacer congresos en Por Zamora. supuesto que innovó. La manera de hacer congresos después la empezaron a imitar. Y entonces ya me sentí así como sabes que eres papá de algo y después dices, ya no me satisface, ya no me llena, porque el objetivo creo que lo perdimos originalmente. Formamos un comité. Lo perdieron por otras terceras personas que ya llevaban otro tipo de intereses. Claro, entonces nunca permití que se politizara. Donde quiera hay grilla, donde quiera. Pero sí me gustaba la idea de que cualquiera que sea la autoridad municipal apoyara este evento, porque al final de cuentas es el hospital que trata allá a muchos de sus votantes o ciudadanos, como lo quieran ver, con cáncer, que es y debería ser una responsabilidad local, no del INCAN. Así. Pero pues la gente va a todas y hablando del cáncer hay que buscar la solución, entonces tratamos de no politizarnos y eso es algo que me gustó. Pero cuando estaba en esa crisis, aparece la terraza de Sandra Abeja y la empecé a seguir. Bueno, ya éramos amigos de antes por su hermana, pero la empecé a seguir. Entonces justamente en esas las terrazas dije, claro, gasto menos, me peleo menos. Eso de pelear es súper. Pero pelear me refiero claro, con la industria farmacéutica, exacto. porque si era conseguir mucho dinero para traer 3 autobuses, hospedar a todos esos 3 autobuses, alimentarlos. Había algunos que por razones de tiempo que me interesaba que vinieran, no podían venir en el autobús, entonces había que pagar camionetas particulares. Y me costó mucho trabajo que la industria volteó a ver, al fin volteó a ver y ya tenían un presupuesto asignado para Zamora cada año, doctor, ahí está, para que se haga ese evento. Nos interesa que se siga haciendo. Pero empezó a bajar la audiencia, empezamos a limitarnos. El Hotel Jericó para mí fue un aval muy importante porque me fiaba, fue el único hotel en Zamora que me fiaba. O sea, yo siempre pagué, yo no el dinero, o sea, la industria farmacéutica es bien cuadrada con su dinero, bien cuadrada, entonces la industria farmacéutica, ok, tú me facturas, yo te facturo, si tienes un error en la factura, vuélvela a hacer, y nos van a tardar otros mesecitos. Hubo un año que tardamos casi 6 meses en pagar 90,000 pesos, por una farmacéutica que no aceptaba las facturas. Yo nunca toqué un centavo, siempre era hotel. Siempre muy transparente las hotel cuentas. Hotel farmacéutica, siempre fue así. Y pues obviamente el hotel era totalmente de nosotros en esos días de muertos. Pero a final de cuentas vi la terraza y dije, pues mira, bien barato, llegas a todos lados y le pegas mucho trabajo. Y llegas a todos los rincones donde yo buscaba llegar. Entonces, a través de la comunicación. A través de un sistema como este. Entonces lo presenté 3 veces en cancerología. Me dijeron, ¿cómo para qué? Si tú ni influencer eres. Otro me dijo, tú eres doctor, tú no eres comunicólogo, dedícate a eso. Sí. Pero a partir del 2016 empezamos muchísimo a trabajar por el mieloma múltiple, muchísimo. A partir del 2012, pero así muy intensamente, el 2016, intensamente me refiero a campaña de medios para visualizar al mieloma y sacarlo de una lista errónea, o no sé cómo decirlo, lo digo con toda mi responsabilidad, no refleja las palabras del INCAN. Es decir, no debería existir esa lista que tenía antes, la Secretaría de Salud de cánceres invisibles, ¿no? El que sea un cáncer invisible es un cáncer que
por frecuencia no se ve tanto, por lo tanto no va dentro del mejor cuadro no existe, clínico. O no hay por qué luchar por ellos porque son 1, 2 o 3 pacientes. El mieloma estaba en esa lista. Entonces, nuestra primera chamba de todo un comité enorme era sacarla de esa lista, hacerlo visible para que los tomadores de decisiones en aquel tiempo vieran que el mieloma existía y que era una enfermedad que mataba gente, que era una enfermedad que no dejaba que los jóvenes o adultos jóvenes siguieran trabajando y que era una enfermedad que es cara. Entonces, muy cara. Demostramos todo eso, generamos las primeras estadísticas epidemiológicas nacionales. Pero a partir del 2016 todo eso nos generó una visualización en medios en la Ciudad de México. No tienes una idea, tengo yo ahí mi colección de la egoteca, dicen, que desfilamos en todas las televisoras, en todos los periódicos, sí, claro, para en todas las estaciones de radio. Para visibilizar este y eso, tema. Pues, te decía, cuando me empezaron a invitar a las televisoras y esas cosas, digo, pues, ¿por qué me pongo nervioso? Es lo que hago, vamos a un congreso, tengo 500 gentes enfrente y no me pongo nervioso, ¿por qué me pongo nervioso con una cámara? Y pues empecé a hacer yo, a contar como yo cuento el mieloma, cosa que a mucha gente le gustó. Pues es que tú sí lo explicas, o lo explicas de una manera que se entienda. O sea, no lo hago con términos científicos, lo hago con ejemplos, pero porque va dirigido a un público que no es médico, o para médicos generales, para que lo entiendan, y ya después le dan una estudiadita y ven los nombres de las proteínas, las siglas, las cosas que nos aprendemos a nosotros y se nos hace tediosísimo, pero es importante que se lo sepan como médico. Pero bueno, entenderlo, o darle el camino a cómo entienda esto, pues es como lo empecé yo a explicar en todos lados. Entonces, pues fue todo un boom. Entonces, en el 2016 inician con la visibilización del mieloma. Y tú, el 2016 te aventaste una entrevista con el maestro, fuiste a su estudio, algo hiciste, pero ahí me dejó marcado. 2017, fuiste y dije, pues es que eso es lo que tengo que hacer. Pero me decía, tener esto muy carísimo, y cómo le voy a hacer, y yo a duras penas sé contestar el celular, y yo me imaginaba que eran cámaras de otro tipo, Empezó a evolucionar el celular, dije, esto va a ser cada vez más fácil, entonces, sí. Pues más amigable, ¿no? Llega la nueva dirección del Instituto Nacional de Cancerología, y con ellos nuevos actores políticos y directivos del INCAN, una amiga, la doctora Zapata, ella sí, una gran platica doctora. Con la directora de docencia y le dice, oye, pues Ramiro tiene una muy buena idea, tiene esto y esto. Y obviamente ella me dijo, va, tienes este rinconcito, el que tú ya conociste, acondiciónalo y hazlo. Y empezamos con mucho miedo, pero con muchas ganas, a grabar nuestro primer podcast. El primer podcast fue la entrevista con nuestro nuevo director del Instituto Nacional de Cancerología, el doctor Oscar Arrieta, quien, o sea, no titubeó, o sea, ya que te dé la bendición y la patita, la buena suerte, el mero director en tu primer episodio, que dicho sea de paso, hasta hace poco era uno de los episodios más vistos, porque después cómo llegar al INCAN es el episodio que la ha rompido, o sea, te metes al podcast y está la jefa Yolanda Aco explicando lo que necesitas, lo que requieres, cómo hacerle, etcétera, etcétera, pero creo que son los videos más vistos, y de ahí empezamos a crecer. Empezamos un doctor sobrino mío, el Ramón Cuevas, el Pichu, él el celular aquí como él, y pues Dios pone siempre las herramientas, porque el Pichu pues estaba de prestado, estaba estudiando, bueno, el doctor Cuevas, le decimos el Pichu. Muy bien. Él estaba de prestado porque él estaba estudiando ahí, porque iba a hacer su examen para la especialización, el cual ya pasó y ahorita es flamante reúne allí en el hospital de Joco de Medicina Interna. Pero yo sí veía, no, este canijo se va a ir, y apenas, pues contacté a otro sobrino, Aldo, él está en Guadalajara, es un máster de la computadora, entonces tú mándame todo, yo lo edito y te lo mando, y jaló Aldo desde el principio, jaló. Es una cara no vista del grupo incansable, pero fue el primero que empezó junto con el Pichu, y como te decía, pues Dios siempre tiene caminos misteriosos, y por supuesto. Empezamos a hacer publicidad en la consulta, empezamos a hacerle publicidad al paciente, oiga, ya conoció, tenemos un canal, tenemos información, entrevistas, bla, 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 y en una de esas el Pichu le cuenta a la mamá de Camila Cuevas. Termino la consulta, porque ella acompaña a su papá tiene paciente mieloma,
termina la consulta, la señora me dice, oye, mi hija estudia comunicación, ¿no quiere que le ayude? Ay, sí, pues no tengo ni cómo pagarle, no, gratis que se venga. Todos, gratis todos los que quieran. Y que me manda la Camila Cuevas, con esa consigna que iba a ser gratis. Obviamente, pues ella vive ahí en la Ciudad de México, en un lugar bastante rudo, y la idea de empezar programas en vivo a las 6 de la mañana, la radio, el Café Don Juan, y pues empecé a ver que Camila tenía que levantarse a las 4 de la mañana. Para llegar antes de las 6. Para estar a las 6, abrir el programa a las 6 como habíamos quedado. Oye, nos hicimos mañosones, ya tenemos cosas grabadas, ¿sí? Entonces para darnos un poquito de más break, pero y de gratis. Claro. Entonces me empecé a preocupar y obviamente pues platiqué con mi directora de fondos, que es mi esposa. Dije, mira, pasa esto, yo gano dinero acá en Zamora porque pues yo consulta tiene privada. Su clínica. Entonces le dije, mira, haciendo esto y esto y esto, creo que puede salir unos centavitos para esta niña y que no se vaya de gratis. Porque el llegar Camila Cuevas al canal le cambió la cara a todo, porque de escucharme mi esposa, mi hija y mis 3 hermanas, pues, y Sandra. Y yo, y mi hermana Rocío. Y Rocío, que es una de las super fan, pues obviamente en un mes nos fuimos inmediatamente a 500 y después empezaron a crecer las visualizaciones y después empezamos a crecer. En Facebook fue su boom. El boom, pero lento en TikTok, en Instagram, en Spotify, y hace tiempo empezamos a ver que en YouTube empezamos a despuntar, y después ya en Instagram y después en Spotify, pero resulta que en Instagram, en YouTube es un trabajo que empezó a hacer Claudia y Sandra y Arena, que ellos lo que hicieron es ir a hacer la publicidad en el hospital directo y decir, préstame su celular y yo le pongo, si usted está de acuerdo, le pongo la aplicación y ahí de una vez la suscribo. Y entonces empezamos a tener diarios, gentes nuevas, promedio, unos 50, que ellas hacen todas las mañanas con los pacientes de primer ingreso al INCAN y con los pacientes que están en la sala. A la par, empezamos a hacer promoción de la Unidad de Oncología Integrativa, otro trabajo más que nos echamos a la cuesta ahí en el INCAN, que es darle vida a esa casa, y entonces empezamos también a hacerle publicidad a esa casa, que es una casa muy bonita, donde usted puede llegar a relajarse, a escuchar cuando le llamen a la cita, o si usted tiene que hacer muchas cosas, tiene una familia, pues lo deja ahí, a que haga macramé, a que teje, a que haga patchwork, a que haga arte, a que haga teatro, a que haga danza, a que tome yoga, a que dé unas sesiones de acupuntura, tai chi, reiki, o sea, hay todo. Y la casa creció también por ese trabajo que tuvo Claudia, Alejandra Albarrán y Sandra y Arena, y pues eso es hasta ahorita como nos está yendo ahí. El canal lo crecimos. Muchas gracias. Y como te digo, pues la inspiración fuiste tú. Estoy tratando de recordar exactamente quién fue el maestro y exactamente la fecha, porque fue un sábado, yo me levanté un sábado y dije, gastamos menos y llegan a más. Es decir, un congreso, puedo mencionar la frase, un congreso, pues estamos hablando de varios 100 miles de pesos para llenar con 500 gentes el hotel. Y algunos, si tú tomas, pues unos sí toman y otros andan ahí paseando, nada más. Es decir, llegas a menos de 500 gentes y el mensaje que traemos, porque son charlas maratónicas, pues te va a quedar el 20, el 10% del mensaje que queremos llevar, no más. Y es mucha la inversión, mucho el riesgo, viajar. Y con este medio llegas, pues ahorita estamos llegando a casi 600,000 gentes. Y nuestro alcance es muy grande. Increíble el número. Y obviamente ya llegamos a todas las orillas del país. O sea, me empezaron a mandar mensajes de Campeche, de Hermosillo, de Parral, Chihuahua. Sí, yo escucho. Cuando tengo la oportunidad de despertar temprano, doctor, me voy a balconear y veo quiénes, de qué lugares les mandan ahí mensajes. Y después te das cuenta que ya nos escuchan en Bolivia, nos escuchan en el Ecuador, en Colombia, en Inglaterra. Nos hicimos miembros de la Broadcasting Health Association, Hospital Association, la HBA, que la HBA es la Asociación de Radiodifusoras Intrahospitalarias, el país que más radiohospitalarias tienen, que más estaciones de radio dentro de un hospital tiene es Inglaterra.
pero tienen un programa que la Corona financia esas estaciones y la producen prácticamente no un doctor, sino pacientes o voluntarios. Claro. Y voluntarios. En México no hay una radio dentro de un hospital. Nosotros somos los primeros. La primer radio hospitalaria en el país. Radio Incan, Los Incansables, El Café de Don Juan. Sí, que don Juan Labardini fue su maestro. Le pusimos el Café de Don Juan porque empezamos a las 6:30 como Don Juan. Don Juan llegaba a las 6. A las 6 yo era el jefe de residentes y después de que salí era el coordinador. Me quedé a trabajar con él, entonces yo le reportaba los ingresos, las defunciones, los pacientes complicados. Maestro, creo que con fulano o familia tiene que hablar porque se siente inquieto, es decir, recomendaciones. Yo platicaba con él de 6 a 6:30, después pasamos al jefe de residentes para que diera las novedades de la guardia de ese día. Después empezamos a ser como un club de Toby porque éramos 3, el jefe de residentes, yo y don Juan Labardini. Y ya después de que terminamos eso, la clase de morfología, porque él daba clases de morfología en microscopio de 7 a 8 para los R1, de 8 a 9 para los R2, de 7 a 8 para los R3, de 8 a 9 para los R2 y de 9 a 10 para los R1. Hacía 3 horas daba clase. Y yo pues siempre estuve a un lado de don Juan Labardini hasta su muerte. Y con él, un hombre con mucha sensibilidad humana. Sí, entonces esperábamos de 6:30 a 7, esa media hora. Don Juan era una persona muy inteligente y capaz. Ya cualquier tema saldría. Por ejemplo, yo decía mucho es que y decía nombre objetivo, lugar por donde sale el sol. ¿No me lo crees? Sácate el libro Panhispánico de Dudas o sácate el libro de la Real Academia de la Lengua, que él ahí lo tenía. Entonces te empieza a hablar, me enseñó ortografía, que no la tenía pésima, me enseñó a hablar con propiedad, distinción, a ser un caballero, a respetar a las mujeres, porque él lo era. Te escuchaba decir una palabra misógina en contra de la mujer que los hombres suelen tenerlos muchos, fulano y tal. El maestro no podía ir por el pasillo, escuchar que alguien se expresara alguien más de una mujer, porque se paraba y era alguien rudo, los regañaba, feo, tienes una madre, tienes hermanas y vas a tener hijas y pum. Entonces ya don Juan por donde pasaba, no sé si has visto la película de ahorita que está la propuesta con Sandra Bullock y propuesta indecorosa. No, la propuesta con Sandra Bullock. Okay, esta es otra. Se me olvida el que la hizo de Deadpool, se me va el nombre canijo. Es una Ryan Reynolds. La propuesta es una fulana que es la jefa, es una editora y es bien brava, entonces cuando ven que viene, todos en la oficina, pum. Como el diablo viste a la moda con Miranda de la revista Runway, que todo el mundo le saca la vuelta porque es una jefa bien ruda. Entonces don Juan en el hospital cuando iba caminando así ves que todos así, se regresaban, ¿no? Porque era bravo, es una persona muy rígida. Pero si no, también te habla de música. El doctor Raúl Izaguirre, que es una persona extremadamente culta, él es el jefe de hematología del Instituto Nacional de Cardiología. Él está súper culto y se mandaban pedacitos de música de noveno movimiento de Bach. Pero se pasaban el pedacito de música y se contestaban el do mayor y de las estaciones de... O sea, así, era música, era muy culto, literatura, era cultura general, bueno, aquí otro chistaurete. Entonces el concepto del Café Don Juan es eso. O sea, pasamos en la mañana, pasamos visita. La visita de nosotros del Café Don Juan es agradecer a la guardia que se va y dar la bienvenida al personal que llega. Y palabras de aliento para los pacientes hospitalizados, para los familiares que nos escuchan, decirle estamos con ustedes. Es decir, le damos una cara institucional y una voz a los pacientes, los cuales está comprobadísimo y también va a salir un artículo respecto a eso. Que a través de la música. Que la música, la radio, tiene esa capacidad de relajar y hacerte un clic de ese estrés en el que vienes de que, mi paciente se va a morir o está así, y de repente música, programas, algo de risas, una cara agradable,
No, la mía no. Camila. También, doctor. Pero alguien que te diga un poquito de calma. Sí, calma, tranquilo, serénate. aquí estás en buenas manos. Cortas ese tren de estrés y está demostradísimo. Entonces, pues es la nueva parte en la que andamos y eso es, pues el café. El café de Don Juan es algo, como bien lo dice el doctor, para que le dé esa integralidad que tiene, que le faltaba al INCAN, porque no todo, como bien lo dicen en el radio, no todo se trata de medicina, no Así todo es malas caras, el cansancio de los médicos, que también es comprensible. Pero yo en toda esta travesía que lo he escuchado hablar, es que deja un proyecto por circunstancias a veces ajenas a su persona, pero ya está pensando en otro el doctor Ramiro Espinosa. Justo. Y ahí está, y está en esa batalla, y está en esa lucha, porque todo lo que crea es precisamente para darle calidad de vida a los pacientes. Sí. No es otra cosa más que darle esa calidad de vida. Y que han encontrado en el Café de Don Juan un remanso a través de la música, de llevar artistas, de cantarles ahí donde varios están sentados esperando su consulta, donde algunos ya están desesperanzados, ya algunos perdiendo la fe, algunos otros ya en etapa terminal, pero que luego sucede algo y nuevamente son pacientes que tienen como esa segunda oportunidad o una tercera oportunidad de vida. El INCAN, yo estoy enamorada de ese Instituto Nacional de Cancerología, pero más de los incansables, porque ha hecho una familia, ha hecho una gran familia de hormiguitas, así lo llamo yo, con la luz de la esperanza también, que les mando muchos saludos a Tete, a Carmelita, a todos los que trabajan ahí, que no hayan cómo darle ese apapacho a los pacientes, a los familiares de los pacientes, porque no solamente es el paciente el que lleva un proceso, también el familiar. Sí. Entonces, ellas se encargan de todo eso. El INCAN surge como una nueva y como una luz de esperanza para los pacientes, por eso es la luz de la esperanza, que es la asociación donde estas mujeres en equipo se mueve para estar generando, creando cómo apapacharlos. Carmen, Tete, Teresita, Telma, Patricia, son mujeres súper incansables y la verdad son una cara muy amable. Fíjate, el INCAN a mí, yo me enamoré desde que llegué al INCAN porque el INCAN... ¿Cuántos años tiene ya en el INCAN, desde doctor? el 2005. O sea, 20 años. Empecé mi residencia en el 2005, terminé en el 2018. Juan Labardini y Eduardo Cervera me invitan a trabajar con ellos. Es decir, yo ya no me regreso a Zamora, me quedé trabajando ya como trabajador del instituto, valga la redundancia, desde el 2018 a la fecha. Desde el 2018 me quedo a trabajar en investigación con el doctor Eduardo Cervera. Surge la necesidad de tratar a los pacientes adolescentes con Seguro Popular con neoplasias hematológicas después de los 16 años hasta los 18 años, que ya un hospital pediátrico sí podía cobrar ese Seguro Popular, el extinto Seguro Popular, pero ya por edad pues no lo aceptaban porque era un seguro que te cubría 5 años. Entonces alguien que les ya con un diagnóstico de casi 17 años, pues ya los pediátricos no lo recibían. Entonces surgió esa necesidad. Esa necesidad se vio en ese momento y dijeron, bueno, pues el INCAN. Y don Juan Labardini otra vez me dice, ¿quieres hacerte cargo de esa clínica? Que no soy pediatra. Ese tampoco los pediatras tienen adolescentes. Entonces, inmediatamente levantó el teléfono, le dijo a Eduardo Cervera, levanta el teléfono con sus amigos, porque el doctor Cervera está súper conectado con el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas. Y les dice, oye, tenemos aquí a este chico, ¿cómo está tu clínica de adolescentes? Ah, muy bien, estaba recién creada ya. Mira, tenemos esta necesidad, ok, mándamelo, pero no podemos, había muchas cosas, o sea, yo no me podía quedar una estancia ya de un año o dos, entonces lo que dije, ok, pues te propongo que los siguientes 6 meses me lo mandes una semana sí, una semana no, es decir, iba y venía a Houston, no fue una semana sí, una semana no, iba una semana, un mes, otra semana, otro mes, sí, hasta que acabé el curso, yendo semanas. Y pues obviamente vi cómo era la clínica,
algo que no aplicamos en Ciudad de México porque no se tenía todas las cosas, y de ahí, en una estancia ahí en Houston, conozco al doctor Delangelo de Brasil, del Hospital Metropolitano de Brasil, y teníamos la misma necesidad y vimos que era un hospital muy igual. Entonces yo regreso con Juan Labardín y le digo, oiga, mire, creo que somos más parecidos a los brasileños, ¿por qué no me deja estar ahí un tiempecito con ellos? Igual, o sea, en aquel tiempo yo como trabajador del INCAN todavía no figuraba en nómina como tal, a mí me pagan por protocolos de investigación, entonces era pues muy fácil decir, ok, sí, claro. Vía protocolos de investigación, y quien tenía los protocolos de investigación y el recurso era Eduardo Cervera, y Eduardo Cervera se va, sea el que se haga, y es como hice ese tipo de estancias, parches le llamo yo, es decir, venir hasta las visorías, punto. No existe más que la evidencia de los maestros, yo y 2, 3 papelitos que me dieron que no tienen sustento universitario, solamente el hospital de que estuve ahí. Pero el conocimiento está ahí. Fundamos la clínica de adolescentes como tal, y pues empezamos a jalar esa clínica hasta el 2018 cuando ya toda la infraestructura de salud cambia como tal, y pues obviamente yo ya antes tenía ya la clínica de mieloma múltiple además de, pues veía adolescentes y veía mielomas. Cuando ya el mieloma empieza a crecer mucho y pues también desaparece la clínica de adolescentes, pues ya me quedo yo viendo mielomas, y es como estoy viendo ahora mielomas. Entonces, pero te decía, el hospital de cancerología es un hospital que no encuentras a alguien que tenga una mala cara. La historia y el antecedente, yo me enamoré del INCAN porque en serio todos tenían una sonrisa, todo el mundo estábamos conectados. En el INCAN todo el mundo estamos conectados con el paciente. No sucede lo que pasa en otros hospitales, donde hay una desconexión total. Es decir, no necesitamos hablar o poner nombres, pero el que te da una cita no es el mismo que te recibe en medicina familiar, y no es el mismo el que te da la otra cita. Son diferentes caras, diferentes trabajadores, y casi, creo, son muchos administrativos, muchos, antes de la consulta con el médico importante, digámoslo así, hablando de cáncer, es decir, con el cirujano oncólogo, el oncólogo. Y la parte importante es que para que llegues con él, está más que confirmado, que pasas por muchas caras que no entienden de cáncer, por lo tanto son ajenos a tu dolor y no son sensibles. Correcto. Entonces no tienen ese clic con las personas. Pues es que te ponen al mismo nivel del diabético, el hipertenso u otra enfermedad, es decir, pues no. Vas con todos los colores. Lo bonito del INCAN es que es un hospital dedicado a puro cáncer. La mayor parte de los hospitales grandes de México se ven todas las enfermedades y hay una torre de oncología. Nosotros somos puro oncología. Sí, claro. Puro oncología. Y ahí, pues obviamente todos estamos conectados, el trabajador social con el administrativo, el que da las citas, el de las imágenes, el camillero. Todo el mundo sabe que estamos tratando cáncer y conocen y saben la importancia de la atención. Por lo tanto, la velocidad de respuesta es más rápida. Es más rápida y más sensibilizada. Aquí, en esta parte, quiero hacerle una pregunta. Me quedó clarísimo que todos en el INCAN pues ponen su mejor esfuerzo, su mejor cara, porque son empáticos con el enfermo, y que el INCAN pues de los mejores hospitales del país y a nivel internacional, Latinoamérica. Pero, ¿qué sucede con el gobierno? Porque vemos lastimosamente que muchos hospitales no tienen a lo mejor toda la infraestructura, y ahí yo sé que es un tema muy delicado y muy politizado, pero yo a lo que voy es, las necesidades del INCAN, ¿las tienen igual otros hospitales o viceversa? Mira, lo bonito del INCAN, porque es lo que vemos en la televisión, ¿no? Las necesidades y falta de medicamentos. El INCAN pertenece a un organismo público descentralizado todavía que se llama Institutos Nacionales de Salud.
Perfecto, Los me quedó institutos clarísimo. nacionales de salud, estamos en un lugar donde está Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Neurología y Ciencias, Instituto Nacional de la Nutrición, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de la Rehabilitación, Instituto Nacional de Psiquiatría, sí, son institutos nacionales. Por lo tanto, nosotros como institutos, como parte del, se llama CENSIA, son las siglas, no vivimos la parte que se habla en el país, no la vivimos porque el sistema administrativo es totalmente diferente todavía, y ahí se permiten pues todas las cosas administrativas. Antes era un hospital, que antes de la gratuidad era un hospital donde pues tú te pagabas tus tratamientos, tus consultas, y era relativamente barato. Y así pues circulaba bastante bien el INCAN. Con la gratuidad, pues solamente tuvimos que empezarnos a adaptar a las nuevas normatividades que estamos viendo el día de hoy. A mí me pasó, yo lo viví con el mieloma. Empezamos el movimiento del mieloma porque era una enfermedad muy cara, era una enfermedad con catastrófica, como le llaman. Gastos catastróficos, pero era poco visible. Y nuestra pelea era, nuestra lucha era visibilizarlo, concientizar a toda la gente, a todos los actores políticos de que la enfermedad existía y que requería un apoyo. Entonces, desde mi trinchera, a mí con esta gratuidad se me facilitaron mucho las cosas, bastante, porque eso es lo que se buscaba. Pudo gestionar con el respaldo del INCAN para que pudieran. Eso era lo que se buscaba antes, o sea, que el mieloma múltiple fuera cubierto por el extinto Seguro Popular. Y hoy día, o sea, como te digo, uno pone, Dios dispone, entonces las cosas se armaron y se dieron, y cuando yo dije, canijo, ya quedó. Ya está. El paciente no paga su consulta, el paciente no paga los estudios, el paciente no paga su tratamiento. El mieloma, para que lo entienda un poquito la gente, ¿qué cáncer, en qué parte del cuerpo se tiene? Es un cáncer de la sangre que afecta a unas células de la sangre que se llaman células plasmáticas. Esas células de la sangre viven donde se fabrica la sangre, que es la médula ósea, el tuétano, y está dentro de todos nuestros huesos, pero para nosotros los adultos están los huesos de la columna, esternón, costillas, partes super los brazos, pelvis y caderas. Ahí el esqueleto axial le llamamos. Ahí es donde se forma la médula ósea. Ahí está, la médula ósea de todos se forma ahí. Pero ahí es donde vienen las células plasmáticas, que todas las tenemos, son células normales. El mieloma es una neoplasia derivada de una sola célula de estas que yo les platico, que se formó mala, se hizo mala, y la manera de hacerse mala es que perdió toda noción del tiempo, no se reproduce, se clona y no se muere. Todo eso dentro de un hueso, mucha clonación e inmortalidad. Pues en menos de poco tiempo llena todo el hueso de puras células malas que roban el espacio de las células nuevas que ahí se formaban y que destruyen progresivamente el hueso. Por lo tanto, da muchos dolores de huesos, fracturas espontáneas, anemia porque le roba el espacio a los glóbulos rojos, plaquetas bajas, y si hay plaquetas bajas, hemorragias porque le roba espacio a las plaquetas, y defensas bajas porque no deja que se produzcan los neutrófilos. Pero además las células plasmáticas, cuando eran normales, tenían una función de defensa, que es producir los anticuerpos que se llaman inmunoglobulinas. Ahora imagínense esa sola célula que se empezó a clonar muchas veces, esa célula producía una proteína. Si esa célula se multiplica muchas veces, esa proteína se expresa muchas veces. A eso se le llama proteína clonal. Y entonces una gran cantidad de proteínas en la sangre inusualmente, pues hace que nuestra sangre, de ser espesita, se vuelva como miel, muy densa, muy pesada, y hace que uno se sienta cansado, fatigado, con sueño, de malas. Y esa misma sangre pesada, como miel en los riñones, tapa los riñones y produce insuficiencia renal. Ay, Dios. Entonces, huesos rotos, dolores, anemia, insuficiencia renal, calcio elevado, porque el hueso empieza a desgastarse y el calcio ya no se mete a los huesos, se eleva. Pues es algo que me mataba mucha gente mucho antes. Hoy ya no lo hace. ¿Y edades? Estadísticamente, en edades. Pues realmente si usted se fija en los libros, hoy ya no, porque eso lo hemos cambiado mucho aquí en México, esa parte,
Antes, si usted se fija en un libro, dice, es una enfermedad que le da más a hombres que a mujeres después de los 60 años, es decir, una enfermedad de viejos. No. Hemos demostrado que aquí es una enfermedad que empieza, que casi es la misma proporción en la gente entre 20 a 50 años, casi el 50%, que la gente después de los 60 años, otro 50%. La importancia de los jóvenes, de los adultos jóvenes, en ese grupo estamos, es que pues trabajamos y es una enfermedad que destruye los huesos y ya no me deja caminar. Yo me pongo a pensar, ahorita simplemente de pararme me va a reventar la columna y ya no voy a caminar. Ya no voy a caminar. Sí, ¿verdad, doctor? Yo le digo cuando llegan aquí, la sentada es la fácil, lo difícil es pararse. Y hablando de eso, doctor, de lo fácil y lo difícil, pues ya vamos conociendo un poquito más del doctor Ramiro Espinosa, pero como dentro de un equipo del INCAN. Pero ahora, como individuo, como el doctor Ramiro Espinosa, los retos más fuertes a los que Ramiro Espinosa se ha enfrentado. Híjole. O uno de los tantos. Yo creo que no he tenido retos difíciles porque siempre he estado acompañado de Dios y de mi familia. Tiene un angelote. Tiene un ángel y un carisma que... Quizá los retos más difíciles, porque aquí sucede, en la vida tienes muchos tropiezos, pero lo bonito de los tropiezos es que sirven para levantarte. Exacto. Y el que te sucede este tipo de cosas te hace más fuerte. Yo creo que si le tengo que poner los retos más difíciles es precisamente no tener Tengo muchos compañeros, amigos en cancerología, cuando me atañe la situación familiar en algún cáncer en la familia, y tú dices, híjole, o sea, como que no es algo que quieres que te pase a ti o a nadie de tu familia. Uh-huh. Pero tengo pues a mis amigos en cancerología, todo el grupo de médicos, afortunadamente usamos una comunidad muy enorme que son los que salen al quite, porque pues no es bueno que tú lidies con algún cáncer en tu familia, que como familia he perdido hermanas por causa de un cáncer. Alguien muy conocido en Zamora. Sí, y mi mamá, por ejemplo, que vivió con cáncer. Pero pues siempre yo nomás pues, la noticia y pedir a los amigos que las vean. Pero llegas a un momento en donde tú ya tomas conciencia que no hay solución. Y es donde dices, carajo, debería de ser otra persona el que estuviera aquí viendo. Porque si salvo otros pacientes, porque a mi familia no. No ¿Le llega esa parte de repente? No es eso. Es decir, pues como oncólogo y como pues en cancerología nos enseñan bastante a cómo dar malas noticias, a cómo tomar. Todos los médicos necesitamos terapia, eso sin duda. Pero pues es algo a lo que te acostumbras y hay veces que te vuelves un poco hasta insensible, ¿ves? Pero lo que voy es, pues tú necesitas un Superman. Hay veces que necesitas un Superman y te das cuenta que no lo tienes porque dices, ujule, es que ya estamos, estás en el INCAN. O sea, más allá no hay. No, vámonos a Houston. Vamos. La verdad, conociendo, tú sabes que hemos salido fuera del país y realmente pues, se respeta la idea que muchos tienen, me voy a Houston, me voy a operar, me va a hacer. Realmente es lo mismo. Nada más le pones inglés y un avión de por medio. Pero realmente lo mismo. O sea, el INCAN es el INCAN aquí y donde es un referente internacional. Claro. Doctor, ahora que precisamente estamos en septiembre, que vienen los temas a veces difíciles, septiembre donde ha habido lamentablemente en México los temblores, los terremotos que hemos tenido, toda esta parte de 1985 y luego 2017, también les ha tocado esa parte difícil. ¿Por qué no me cuenta un poquito de una experiencia en un colegio llamado Repsamen? Nosotros estamos en el sur de la Ciudad de México, somos el hospital junto con el GEA González, pues son hospitales, en sí hay muchos hospitales que están cerca de donde ocurrió el colegio Repsamen. En Tlalpan. En Acoxpa y en Tlalpan, ciertamente. A nosotros en el temblor del 17 nos sacudió fuerte,
La experiencia fue difícil, estamos en el tercer piso, no avisó la alerta sísmica, de repente se sacude el edificio y pues obviamente el hospital tiene 2 torres, 7 pisos, la parte de hospitalización y la parte de consulta 4 pisos. Y hay una parte de investigación que tiene 6 pisos, creo, 6 o 4 pisos. Y normalmente, pues nos llegó el temblor y pues obviamente lo que sí estamos muy educados los de por allá es pues los simulacros. Ya sabemos qué hacer cada quien. Y créeme, el INCAN, no sé si los demás hospitales debe ser, somos secretaría, tiene bien armado el programa brigadistas y los que son brigadistas. Hay personal del INCAN que además de hacer su chamba son brigadistas. Me tocó este último simulacro en la Ciudad de México. Son brigadistas, justamente. Que lo hicieron en abril. En abril y en menos de 5 minutos todos están fuera. Solamente los que se tienen que quedar allá por responsabilidad. Por ejemplo, yo soy uno de ellos porque mis pacientes tienen silla de ruedas. Entonces, obviamente, si nos toca arriba en la consulta, como me pasó en el 17, pues yo no me puedo bajar. O sea, me quedo, lo puedo hacer, nadie me obliga a quedarme. Pero tenemos la responsabilidad de quedarnos con los de silla de ruedas, que son los que se quedan. En el 17, pues fue enorme porque se cortaron las comunicaciones automáticamente. Hubo daños en el maquillaje, no en la estructura, tan así que se solucionó rápido y bien. Pero sí espanta estar ahí, ver que se agrieta o se cae el plafón o el enjarre de las escaleras, que a mí en lo personal, o sea, yo perdí la calma un poco porque yo me quedé enfrente de una mesa, de una esquina, donde están los pilotes fuertes, pero están las bardas pegadas. Entonces, cuando soltó, se movió y se abre la grieta, como si la barda se fuera a caer. Y como que pasó lo mismo abajo y se sube una nubecita de humo. Entonces, lo que yo imaginé, que abajo ya se está cayendo esto. Entonces, yo ya sentía el jalón y quise correr. Un compañero, mi amigo de ahí, Alfredo de la Torre, yo no sentí que me agarraba. ¿Dónde vas? Quise correr. Sí, es que en ese momento no sabes cómo te pueden traicionar los nervios, ¿no? Sí, quise correr y ahí nos quedamos como cucharitas los dos. Afortunadamente no pasó nada, pero inmediatamente empezaron a evacuar. O sea, se evacuó todo, pero yo me tuve que quedar porque mis pacientes son, los del tercer piso, los pacientes de silla de ruedas son los míos. Entonces yo me tuve que quedar. Entonces de ahí me encontré un médico internista que nos saludamos bien a todas, pero nunca sabía cómo se llama. Pero él me lo encuentro ahí y me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, lo voy a bajar. Entonces entre él y yo bajamos 6 sillas de ruedas. Del tercer piso a la planta baja y los sacamos. Después de ahí, vimos que las enfermeras están sacando del búnker de radioterapia a los pacientes que ya tenían ahí, que también en silla de ruedas. Entonces nos metimos a bajar. Hasta ese entonces era lo que sabíamos. Minutos después empiezan a llegar rumores de que se habían caído varios edificios, que había una escuela que había sufrido mucho y que había varios edificios. Entonces empieza a llegar poco a poco el internet, porque yo intenté llamar para acá y no había respuesta. Algunos sí tenían alguna señal y empiezan a llegar los escasos videos de varios edificios cayéndose. Sí, en ese momento, toda la calzada de Tlalpan donde tú saliste al simulacro se quedó atascada, así como la viste, pero se quedó atascada 4 horas. 4 horas. Y en esa, todos los pacientes de camilla ahí en la calzada de Tlalpan. Entonces, una vez que terminamos eso, la doctora Ana Florencia Ramírez Ibargüen, que ahorita está en Aguascalientes, la doctora Nidia Zapata, un servidor y varias enfermeras, empezamos a bajar pacientes de la torre de hospital. Eso lo empezamos a bajar y empezamos a colocar a los pacientes en San Fernando. Eso, hubo más médicos, ¿no? Pero nosotros nos dedicamos a ver los de hematología. Ana Florencia Ramírez, lo recuerdo muy bien, Nidia Zapata, un servidor, y las enfermeras a bajar desde el piso 7 por las escaleras a los pacientes en sus camillas. Entonces armamos el hospital ahí en la calzada San Fernando. Después se empezó a correr el rumor más fuerte de los niños y nos piden que cancerología estemos listos porque así como estaba el tráfico atascado en Tlalpan, en San Fernando, estaban en todas las calles y en periférico y en el segundo piso del periférico, es decir, las ambulancias no podían ir hacia pediatría. Entonces dijeron, ustedes eran González los más o cercanos. cancerología es donde tienen que llegar los niños. Y los cirujanos automáticamente los mandaron a Joco, al hospital de Joco, es decir, ustedes se van a Joco.
Todos los cirujanos, los internistas, donde yo estoy, se quedan en urgencias. Luego le empezamos a colgar sueros y a ver toda esa parte, y resulta que nunca llegó nadie. Entonces, pues, ¿qué pasó? Entonces empieza a correr el rumor de que ya la Marina y el Ejército había armado un hospital inflable afuera del Repsamen. Y entonces, no, pues váyanse al Repsamen. Ya eran las 7 de la noche. Ya todo el mundo se había evacuado. Ya los pacientes se habían montado unas guardias. Por protección civil no puedes meterte hasta que protección civil no decrete que los edificios son seguros. Entonces ese proceso está pasando, pero esto se empieza a retrasar porque pues obviamente había necesidades en otros lugares, y nosotros pues empezamos a preocuparnos porque no llegaba nadie, las señales empezaron a llegar, no había luz, empezó a oscurecer. Entonces hasta que nos dicen, arman un chat, los directivos arman un chat donde estamos todos involucrados, y ahí se empiezan a dar órdenes que hay que hacer, y se nos dice, hay que ir al Repsamen entonces, a ayudar allá. Entonces llevamos todo el material, todos los médicos que estábamos ahí en urgencias en esa vez. Niña Zapata, recuerdo mucho a Héctor, no sé si recuerdas a Héctor, quien falleció por COVID, que esa fue otra tragedia. Quien falleció por COVID, y nos fuimos al Repsamen. El Repsamen no se podía andar, o sea, era un montonal de gente, eran mucha gente queriendo ayudar, pero estorbando a la vez, estaba todo apretado. Yo estudié un tiempo en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, y en esa Escuela Militar de Graduados de Sanidad, que es donde quería hacer mi especialidad de medicina interna, me encontré a un amigo que estudió conmigo, y él ya era así. Entonces me dice, nos saludamos. Entonces ahí estaba, él estaba coordinando una de las carpas, y entonces nos saludamos, nos abrazamos, pero él estaba en friega. De repente se regresa y me dice, hey, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, yo como voy a regresar aquí, no hay nada que hacer, la verdad lo demás es mi toque, que yo creo que me voy a regresar. Acompáñame, se acaba de caer un edificio en la calzada de Tlalpan, en calzada de Tlalpan, vamos a montar la clínica allá, y si te parece montamos el campamento del INCAN, que todo el INCAN esté ahí, que todo el INCAN esté en calzada de Tlalpan, y en los multifamiliares que están ahí por antes de llegar al metro Tasqueña, a la desviación hacia el metro Tasqueña. Hay unos son multifamiliares ya viejitos, y el edificio del centro se vino abajo. Entonces llegamos, y luego arma, él empieza a poner, se va con varios elementos militares, y arma un montonal de casas de campaña, y le pone el letrero de INCAN, pone la carpa para atender consultas de presiones altas, desmayos, y empiezan a poner un comedor donde por arte de magia la gente es maravillosa. Ahorita lo estamos viendo con las explosiones aquí en el puente de la Concordia. O sea, en menos de un minuto esa carpa está llena de aguas, papel de baño, atunes, o sea... Si algo tienen los mexicanos, doctor, asadones, es la hermosa picos, solidaridad. martillos, o sea, estaba todo. Pero yo llegué con el estrés de lo que estaba pasando, y les puse en el mensaje a la gente de Cancerría, nos asignaron el campamento de acá, vénganse para acá. Entre los que ellos llegaron, los demás de Cancerría empezaron a llegar ahí, empiezan a dar señales de los cuerpos. Entonces tú cuando ves mucha gente trabajando, pero acababa de ocurrir, o sea, algo que quedó parado, pero de repente se vino abajo más tarde. Es decir, agarró gente adentro. Entonces, pues tú, así como yo vi que en minutos ya había aguas, pues yo entendí que la gente estaba ayudando. Pero después me quedó el 20 que los primeros que llegaron, obviamente, si tú vives ahí, estás afuera, tú eres el primero que está montado en los escombros buscando un familiar. Eso me tocó entenderlo ahí a la mala, porque cuando dan la noticia que hay 2 cuerpos, un médico, pues el único era yo, porque mis compañeros de Cancerría no llegaban, porque ellos estaban en otros lados, y pongo el mensaje, ¿y dónde está? ¿Y dónde es? Aquí están los campamentos, aquí nos los montaron, vénganse. Y entonces pues sacamos, pues me toca ir a ver. Y allí entra un paréntesis, porque no me acuerdo. Es decir, yo llegué, vi el cuerpo, no era un cuerpo ya.
Y lo siguiente que me acuerdo es que alguien muy grandote me estaba levantando aquí de, haz algo. Yo no sentía mis patitas así flotando y tratando de decir con los ojos así como que viera qué era. O sea, le dije, pues, ¿qué hago? O sea, ya no podía hacer. ¿qué se puede hacer? O sea, era el papá del niño. Era el papá del niño. Eran 2 hermanitos. Entonces, esa parte es lo que yo me acuerdo, pero se fue así de rap, corte a los militares que estaban apoyándome, que me dejan encargar este canijo. Pues ya me están echando airecito y ya está ahí en otro lado. ¿Y qué pasó? Oh, casi lo linchan, ¿no? Casi lo linchan. Sí, claro, la desesperación de la gente, ¿no? Entonces ya entendí, pues es que son ellos, es la familia buscando la familia. Eso es totalmente entendible. Entonces dije, cambiamos de estrategia, vamos a montar un anfiteatro aquí, hay que tapar, hay que lavar. Las imágenes, porque yo no sabía cómo se hacen las cosas, no lo sé. Como médico estás acostumbrado a ver muertos, pero no en esa calidad, no en esa situación. Y obviamente, pues no hay forenses, no había nada, entonces pues yo lo que tengo que generar evidencia, o sea, tomé fotos, tomé nombres, etiqueté, envolví. Cuando terminamos de envolver, bueno, no, los militares me ayudan a hacer todo eso, yo nomás tomando nombres, haciendo mi lista, buscando señas particulares, todo porque los envolvimos totalmente. Entonces, llegan mis compañeros, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Y ya les platiqué yo toda esa odisea. Fueron casi 48 horas de estar ahí. La segunda, ya al siguiente día en la tarde, ya estaba yo otra vez en shock porque no había dormido. Entonces llegó una compañera, Carla, estaba a un lado de mí, cuando, cada ratito la alarma de que, silencio, hay algo. Puras falsas alarmas. La realidad, son los únicos 2 cuerpos que se hallaban ahí. Lo demás era más incertidumbre y mucha incertidumbre cada que alguien pedía silencio. Pero ya en la tarde del siguiente día, yo ya estaba viendo cosas raras. Ya dije, no, pues ya no he dormido. Ya no era sano para entonces estar ahí. Carlita estaba a de mí y me dice, tienes que irte a descansar, yo me quedo. Y sí, me fui a descansar, ya no regresé hasta mucho tiempo después cuando contactamos a los papás y las mamás y me empezaron a preguntar y le dije, pues yo tengo ese archivo muy guardado en mi computadora donde solamente yo puedo encontrar ese archivo porque son fotos que no se pueden presumir ni ver. Y entonces obviamente yo les dije, me da escalofrío nada más de imaginar, doctor. Sí, así, no, así, más bien no puedo ni imaginar. Así ocurrió. Pueden ser algunos desaciertos en nombre, pero son casi todos como se ven las cosas. Hoy en día una cirujana que llegó también ahí a echar la mano. Nos hablamos re bien, no éramos amigos, éramos 2 casos conocidos en el campo, nos hablamos re bien desde entonces, ¿te acuerdas? Sí, claro. Le dije, la verdad, yo hay cosas que no me acuerdo, no sé si me bloqueé. Yo creo que sí, y mejor, porque yo creo que vivir en una situación de ese tipo, como bien lo puntualiza, doctor, no es lo mismo ver una muerte por alguna enfermedad, por un accidente, por alguna otra situación, a estas situaciones tan fuertes. Sí. Ahora que fui a la Ciudad de México esta última vez, me tocó ir, le dije a Lidia, mi prima, oye, llévame, quiero conocer el colegio Repsamen. Dice, está aquí cerquita. Fantasmagóricamente feo. Y fuimos, y yo me quedé fría, helada, pero justo cuando yo iba llegando ahí, venía 2 jóvenes y apuntaban el Repsamen y algo le iba diciendo y mira, y volteaban. Y yo le digo a Lidia, mira, están hablando del colegio. Y en eso pues ya yo le dije, lo paré al chavo y le dije, oye, ¿vienen hablando del colegio? Y me dice, sí. Le dije, es que tú, ¿por qué? ¿Tú sabes información? Dice, yo estudié ahí. Yo estaba en segundo de secundaria cuando esto pasó. Ahorita ya es universitario el chico. Y yo le dije, oye, ¿no te gustaría darme un reportaje de tu experiencia? Primero lo pensó, le dije, que no salgas tú, que sea anónimo, que nada más salga tu voz y tú de espaldas. Y lo convencí, y el otro chico le decía, sí, dile. Y ya lo convencí. Me dio su versión de lo que vivió ese día. Yo lloré, yo lo estaba grabando, pero yo estaba llorando. Sí. Y él estaba narrando. Dice, mi vida cambió en una decisión en segundos. Yo elegí irme o a la izquierda o a la derecha, y el elegir por el otro lado me salvó la vida.
Entonces, híjole, ahí lo tengo, lo voy a compartir porque sin ningún morbo, simplemente que son historias que se quedan grabadas y que, como bien lo dice, más vale como meter ese bloqueo porque yo creo que ustedes ven tanto que también si no bloquean o si no van a terapia, pues también se vuelven locos, doctor. Sí, por moraleja, no, yo no sé cómo están las escuelas aquí en Zamora, Pero sí está pero feíta la escuela. en algún momento le comenté a una profesora aquí, tiene que cuidar mucho si están las escuelas grandes y acostumbran a meter chicos con grandes, tiene que poner las aulas donde los grandes, al salir corriendo, no aplasten a los a los pequeños. pequeños. No aplasten a los pequeños. Entonces, eso es algo que por estrategia se tiene que hacer. Cuando ustedes salgan corriendo, pues obviamente no hay que aplastar a los pequeños, por lo tanto, tiene que estar áreas totalmente diferentes. Claro. Totalmente diferentes. Pues a México le ha golpeado mucho, doctor, y pues sí quise que lo compartiera porque la gente también tiene que comprender que ustedes pues no son magos, no son Superman, son seres humanos que están entregados a su profesión, pero que además pues también son seres humanos que se cansan, que también corren peligro, que también ahora con el tema de COVID, como lo comentó, también vivieron pues toda una historia, doctor, sí. También ahí yo creo que es un tema muy fuerte lo que los médicos que estaban en la primera batalla del COVID les tocó también vivir muchas experiencias. Sí, definitivo, el COVID a mí me dejó muy marcado porque se vivía en China eso cuando nosotros apenas acá estamos medio entrenándonos de cómo se iba a tomar en cuenta eso del COVID. Por muchas cosas de ser un trabajador federal y que se decretó que solamente algunas personas tenían que hablar del COVID, pues no hablo mucho de ello, pero como institución. Pero el trabajar en la institución y el estar metido en el área COVID, el tener y ver amigos morir, porque el único recuerdo que yo puedo hablar mucho es pues don Carlitos Cadena, cuando estábamos en el curso, que decían, no, pues que el COVID al diabético, al hipertenso, al del cáncer y a los gorditos les pega. Estábamos los dos, entonces nos volteamos a ver, pues, o tú o yo, canijo. Claro. Bueno, pues aquí el que está vivo aquí soy yo. Eso entonces fue el que falleció. Y nos lo dijimos, amigo, o tú o yo. Ajá. Y fue él. Entonces me dejó súper marcado eso. Tan así que me generó mucho, pues, echarle la mano a su esposa cuando pues ella necesitó algo. Y claro, organizarnos con Celia, con Lili, con todos para ayudar lo que se pudiera. Pero el estar allá en México, pues obviamente me volví una persona de referencia aquí en Zamora, porque mucha gente, los que se acuerden de aquí de Zamora, acudió al consejo de un servidor para saber qué hacer. Tuve una base de datos casi como 96 gentes con COVID que me tocó atender a distancia. O sea, no nomás los que tenía ahí, sino todavía a distancia por teléfono, redes sociales. De Zamora. Qué fuerte. Porque pues obviamente pues teníamos, el INCA no fue un hospital designado como COVID, pero teníamos un área COVID. Claro. Y obviamente como toda la regla que se firmó en México es, pues los pacientes de alto riesgo, los de edad, todos los trabajadores se iban a casa y los más jovenazos nos teníamos que quedar al área COVID, lo cual yo te aporté con mucho gusto, pero platiqué antes con mi esposa y le dije, pues esto puede pasar. Claro. Hicimos un plan de contingencia ella y yo, donde involucramos a Nidia Zapata, porque le dije, pues tú vas a estar acá. Y pues Nidia es muy mi amiga, y Nidia y yo pues hicimos así un pacto de cuates de, ¿sabes qué? Hasta aquí, si te toca a ti o me toca a mí, hasta aquí es donde vamos a llegar. O sea, de ahí no vas a avanzar más, es algo que platicamos la doctora Zapata y yo. Qué fuerte. Y se lo comenté a Rosy, mi esposa, y quedamos con ella hasta que mi esposa llegue a Ciudad de México, tú eres la que decides. Una vez que mi esposa llegue a la Ciudad de México, pues ella es la que decide. Sí, claro. Pero ella, afortunadamente, mi esposa y ella sabían pues que había escogido yo, porque era mucho el miedo,
tenías que entrar. Claro. Y todo lo que se escuchaba, pues eran puras cosas malas, ¿no? Entonces empezamos a hacer también a psiquis, ¿no? O sea, yo empecé a clorar el cuartito, entonces sentía que mi hogar las noches, cuando me di cuenta, era todo el cloro que yo echaba. Claro. O sea, también empezamos con la psiquis, Sí. que tú sabes, Dios santo. Pero el Sí, haber estado sí, en sí. cancerología me generó referencia acá, y todos los doctores amigos, la mayor parte de los doctores amigos, y ahí están, nos van a escuchar, no me dejan mentir. Recurrieron a mí para decir qué hay que hacer. Oye, ¿qué le hago a mi esposa? Tuve, pues, afortunadamente llevamos un montonal de todos esos 96 pacientes de Zamora que yo atendí, gratuitamente. Gratuitamente, yo no cobré un centavo por eso, porque yo dije, esta es una contingencia. Nadie, Sí, terrible. nadie en guerra se puede beneficiar de eso. Entonces, Sí. todos, y a todos les consta, y pues tuve que dejar también ir, perdí a un doctor, amigo mío, muy fuerte, que él, empecé a asesorarlo para tratar a su esposa vía telefónica. Tratamos y sacamos a su esposa, Pero él no. pero él cayó después y ya no lo rescatamos. A mi madrina Jesús y a don Ramón, que en gloria estén, me tocó también. Ellos, pues, primero sacamos a don Ramón, Qué difícil. pero lo atendía doña Chuy. Me atrevo a hablar de, porque los quiero mucho, y pues soy como su hijo, y sus hijos son como mis hermanos. Y sacamos a don Ramón, siguientes días cae doña Chuy, y doña Chuy se nos muere. Don Ramón estaba medio bien, pero le tocó ver cómo sacábamos al cuerpo de doña Chuy. Días después don Ramón cae y también fallece. Mi cuñada, obviamente mi cuñada, yo creo que es la que más me duele. Bueno, todos duelen, pero esta me dolió más por muchas cosas. Y se me olvida quién más de los que sí perdimos. Tuvimos una que hizo long COVID cuando no se conocía que había long COVID, y en serio duró casi el año mal, y no la libró, desafortunadamente. Era paciente mía de acá, pero así fue. Entonces, pero de ahí en fuera, pues tenemos un montón de historias muy buenas Sí, claro. de éxito, pero pues obviamente duele el COVID. Dolía el COVID, y te generaba miedito, bastante Claro. miedito. Pues obviamente, pues eso me obligó a estudiar mucho, a leer mucho, a escuchar muchas conferencias. El estar en el Incante permitía estar con toda la información que fue, lo noté en mis manos. Lo que en la mañana era bueno, ya en la noche no Ya servía. no era. Ajá. Y así fue todo un año. Se mutaba, ¿no? Además. Sí, me tocó pues llorar con mi esposa, y de la desesperación, del miedo de quién va a seguir. Lloré cuando anunciaron que ya iba a haber una vacuna, porque entonces, al fin. Sí. Pero no, o sea, son muchas cosas. Son muchas anécdotas que con el doctor pudiéramos tener todavía plática para mucho rato, pero bueno, también entendemos que va llegando de la Ciudad de México, que está un poco cansado, y sin embargo, pues aquí está con nosotros compartiendo, porque también hay muchas historias de éxito. Tiene ahorita en sus manos un café de Don Juan, donde la comunicación llega a muchas personas, a muchos pacientes, a familiares de pacientes, a doctores, especialistas, a investigadores, porque todos se han unido a esta comunicación, y pues de verdad que ha sido pionero en muchas cosas, en muchos proyectos, doctor. Qué privilegio tenerlo aquí. Es también para mí pues un orgullo decir que el doctor Ramiro Espinosa es mi amigo, que soy su fan, porque de verdad él hace todo lo que hace. De verdad no hay cosa que no haga, que no le pegue, que no le dé, que siga avanzando, pero todo no por un bien personal, por un bien en común. Y porque yo no sé qué están esperando, con toda sinceridad lo digo, para reconocerle, porque a veces dicen, no, pero mis reconocimientos son los de la familia, esto, pero a veces la verdad creo... es que no hay necesidad. A mí me apena mucho eso. Yo lo Carmelita sé, hace mucho eso. yo lo sé, pero yo quiero que no, realmente, porque entonces ahí entramos con... yo pues, ahorita me hice muy fan de las redes sociales. Aplaudo mucho gente que se pone a apoyar, a regalar, pero ya en grabarse y decir,
Sí, claro, yo lo entiendo. Doctor. Pobre, aquí te doy para que comas hoy, pero sonríe para la cámara, eso ya no está bien. Eso lo hacen unos politiquillos de pacotilla. No, pero me refiero a redes sociales, está el Adrián Marcel. Sí, claro. Yo sigo mucho al Yulai, el Yulai es buen amigo, Sí. Él hace mucho eso, él ayuda mucho, pero no graba. Claro. O sea, por eso es Yulai, o sea, es bueno, es bueno, pero ya tiene la satisfacción, porque todo el mundo le aplaudimos eso, pero la satisfacción de ayudar debe ser sin lucro. Sí, claro. Debe ser sin lucro, y la verdad, yo siempre he sido más de la gente que está detrás de cámaras haciendo las cosas que los que están enfrente. Muy resiliente el doctor. Pues es que la verdad, se pierde la esencia de ayudar, porque entonces entra el, mira, lo hizo para que le aplaudan. Y la verdad nunca ha sido mi objetivo. Yo lo sé, doctor, yo lo sé, pero mientras yo tenga la oportunidad, aunque sea a través de este medio, que es lo único que yo le ofrezco de corazón, es reconocer toda su labor, reconocer todo ese día a día, toda esa lucha, toda esa empatía, esa resiliencia que lleva en su vida. Lo quiero mucho, lo admiro. Gracias. Quiero mucho a Rosita, su esposa, que en algún tiempo fuimos en la época compañeras en el banco. La recuerdo con mucho aprecio y de verdad que gracias por darse este pequeño espacio de venir a esta cueva podcast, porque necesitábamos de verdad también tener su voz aquí y que de alguna manera sé que vamos a seguir, somos incansables. Exacto. Incansables. Somos colegas que a través de la magia de los micrófonos llevamos información, llevamos alegría, llevamos música, pero llevamos algo más, doctor, que se llama amor, empatía, solidaridad. Así que algo para despedir este podcast, La Cueva, con Sandra Béjar. Pues muchas gracias, agradecidos con todos, y pues ya saben, sigan a Sandra Béjar en La Cueva, lo hemos difundido en la radio todos los días, cada que se hacen presente también. Hay que seguirla y también síganos a nosotros. El de nosotros no es con la fin de ser un influencer ni andar dando autógrafos, eso no es mi objetivo. Mi objetivo principal es lo que ya logramos cuando optamos dejar la parte de los congresos por llegar a todos lados por esta red, para que ustedes conozcan el INCAN, sepan quién es el INCAN, sepan qué hacemos lo del INCAN, a qué nos dedicamos los del INCAN, vean que hay siempre una solución, una esperanza. Esa esperanza se llama Instituto Nacional de Cancerología, al cual yo, pues desde mi trinchera, amo muchísimo, traigo la camiseta súper puesta, sin duda. Siempre hablaré bien del INCAN, nunca hablaré mal, es mi casa. Como todo, alguna vez alguien me dijo, es que para ti todo es rosa, pues es que si no lo pintamos. Es decir, qué bonita respuesta. Como todo podremos tener la parte humanizada, y como todo podemos tener nuestros defectos, pero para eso estamos ahí, para corregir esos defectos. O sea, correcto. No vamos a cambiar si no recogemos nosotros la piedra que está en la carretera y esperamos a que otro la deje, o que otro la puede ver y quitar, o se puede tropezar en ella. Entonces, preferimos ser los que limpian la carretera de la mejor manera. Lo hacemos por la institución, por la camiseta, pero sobre todo por el paciente de cáncer, que a mí hay una frase por ahí en las redes sociales que dice, ya la pasan mal los chicos, o sea, no seamos nosotros una carga más para ellos, ayudémosle a que su carga sea más ligera. Qué bonito, y aquí el INCAN está presente, porque si se fijan, estas figuritas nos las regaló ahora que fuimos allá al INCAN, y pues sobre todo de madera que me encanta, que vamos siempre empujándonos. Sí, lo hace una sobreviviente del cáncer de mama. ¿Mande? Lo hace una sobreviviente del cáncer de mama, que es una manualidad que ella hace. Aquí. Y lo hace la familia Guevara, Francisco Guevara, Almadelia, se me olvidó el nombre de sus 3 chicos, pero ellos son carpinteros, ellos lo hacen, nos los regalan. Nació esto así, con esta forma, este muñequito que es el incansable. Realmente cuando yo dije a don Francisco incansable, él entendió inalcanzable, por eso lo puso corriendo. Pues es que siempre están así, inalcanzables y corriendo. Bueno, realmente nadie tiene el ritmo de los incansables. Eso, la verdad, yo no sé dónde se desconectan, pero nadie tiene Pero pues se agradece, como todo, pues todo es gente, pacientes del INCAN que donan, que apoyan y que hacen que el canal salga adelante. El canal sin los pacientes no es nada. Y obviamente pues decirles porque pues ya somos punta de lanza, ya
los de Inglaterra, que te contaba, no sé si alcance 2 minutillos, pero... Sí alcanzamos. En Inglaterra, les decía que la corona apoya a estas instituciones. Entonces, de repente yo pedí ser miembro, que el INCAN, que la Radio INCAN sea parte de ahí. Me dijeron, puede ser honorario, porque el darte una inscripción amplia, pues significa que la corona te tiene que dar dinero y no te puede porque es un país diferente. Bueno, somos el primer país fuera de Inglaterra que pertenece a la HDA y somos honorarios, pero la verdad yo dije, pues así lo van a dejar, ni nos van a pelar. No, todos nos mandan nuestros correos, nos unimos a las sesiones y obviamente pues ya si se fijan ahí en la HDA en internet, pues ahí aparece México como honorario y es la única banderita fuera de Inglaterra. ¿Y doctor? ¿Qué le recuerda esto? Es un Star Wars. Y la frase, no se deje seducir por el lado oscuro de la fuerza. Uy, yo soy bien fan de esto. Por eso los tengo, porque alguien, si es mega fan, sí, es el doctor Ramiro Espinosa. ¿Tiene a Bebé Yoda en su colección? Sí, tengo. No esa, no esa por si me la quiero. Pues esa ya es suya. Acaba de decir las palabras mágicas. Tengo todas las muchas versiones. Pues Bebé Yoda en este momento es suyo. Y pues, para mí? Aunque realmente... No, era para usted. Y aunque realmente ya tiene un poco de uso, pues lo puede usar de lapicero, para poner lapiceros. Te agradezco mucho, amigo. No, y tengo uno más chiquito. Desde chico, gracias a mi hermano Javier Espinosa, médico también, me inyectó me llevó a ver las Guerras de las Galaxias. La saga Star Wars. La primera siendo yo chico y de ahí me enganché. Y hasta la fecha. ¿Y no tiene Yoda? No, claro que no. Miniatura. Pues para que su colección siga creciendo. Fue su cumpleaños y yo no iba que darle porque pues detalle ni le conozco. No, pues pero realmente dije, bueno, pues yo creo que estos puede hacer que no tenga estos iguales, así que todo suyo. Doctor, pues vamos a despedir. Póngalos aquí si quiere, para que no se le olviden. Y agradecer. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y bueno, doctor, pues esos son pequeños presentes que es muy poco a lo que usted nos ha dado, porque nos apoyó con mi hermana Rocío y con más pacientes de Tangancícuaro que se están atendiendo en su clínica, y hay muchas personas que lo ven como su ángel de la guarda, que son los médicos, como dicen, de bata blanca, que no tienen alas, pero tienen una bata blanca que apoyan a estos enfermos de este padecimiento y que los ayudan a darles calidad de vida y en muchas ocasiones pues a tocar esa campana de decir la hemos librado. Así que es lo mínimo que yo puedo darle con todo el corazón para que su colección de Star Wars pues siga, porque tiene una colección que si les contara es enorme y tienen hasta lo que ni se imaginan. Se sabe toda la saga, si alguien se la sabe es el doctor Ramiro Espinosa. Así que de verdad de todo corazón y de parte de Diego Martínez digitalmente, que nos apoya a través de la edición y de este proyecto de Podcast La Cueva, pues gracias por regalarnos este pequeño espacio. Agradecer al doctor Jorge que está por aquí detrás de cámaras que lo acompañó, y agradecer a todo el equipo de Incansables, que de verdad son una chulada de personas que cada que voy me vengo tan llena, tan vasta de energía, que me ayudan a seguir como esta figurita de madera, a seguirme impulsando hacia adelante, a seguir con los proyectos para mi pueblo de Tangancícuaro, al que pues a usted lo veo aquí muchos años como iniciamos esta entrevista de podcast. Sí, gracias por todo. Gracias para todos, y como siempre pues un saludo para todos los del Instituto Nacional de Cancerología, para toda la Unidad Oncología Integrativa, todo el personal, para todos los de Radio Incano, Soy Incansable, y obviamente para todo el personal de la Unidad Oncología Integrativa, y obviamente pues para mi familia, que eso para mí es súper importante, porque tener a alguien así atrás de ti que te da esa seguridad, ese respaldo. O sea, no tienes por qué preocuparte por lo que atrás pasa, porque hay alguien que te está deteniendo. Sin ellos, sin ella, sin mi hija, sin mi esposa, pues yo no pudiera seguir con esto, con esa tranquilidad, ¿no?
porque hay alguien que me cubre la espalda bien. Ahí un saludo también a la Zapata, hablando de cubrir espaldas. A todos y a todos sus compañeros de su clínica de aquí de la Unidad de Zamora y a todos los que de verdad luchan con todo su conocimiento, con todo su amor por estos pacientes. Y que viene octubre también la sensibilidad, cáncer de mama. Chécate y tócate para que no te toque. Después haremos otro programa especial de este tema específicamente. Justo. Ya sea que vuelva a venir o ya sea que vayamos a la Ciudad de México. Así que, doctor, gracias nuevamente. Esto es La Cueva Podcast de Sandra Béjar. Este set que se maneja la dualidad. Yo creo que deberías de invitar para las jornadas de mama al doctor Antonio Soto y al doctor Hibert de aquí del San José. Ambos egresados de cancerología, expertísimos en la materia local. Aquí en Corpus los podemos conseguir para que vengan. Pues yo encantada de la vida, porque entre más demos la difusión, como bien lo dice, vamos a evitar que muchas personas, pues, de verdad puedan tener este padecimiento avanzado y que a tiempo, si es que lo tienen. Justo, sí. Así que esto es la dualidad que siempre manejamos en este concepto de la cueva, porque todos somos esa dualidad. De ti depende seguir en la oscuridad y depende de tus obras ir a la luz, como el doctor Ramírez Espinosa, que siempre lleva luz a todos sus pacientes. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima, del próximo episodio, La Cueva Podcast de Sandra Béjar.